Bienvenidos todos, comenzando esta semana en Espíritu Canal, hoy 9 de enero, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Encomendamos a tu eterno descanso a Benedicto XVI, Señor. Gracias por el tiempo que entregó a la Iglesia, enamorado del amor del Señor, enamorado del amor de los amores. Un sacerdote convencido y muy bien preparado, un gran obispo y un gran papa. Pedimos que su influencia en la Iglesia y ahora su oración ante el Eterno sea para bien tanto del Papa Benedicto como de toda la Iglesia en pleno. Te pedimos también que el Papa goce de vida y salud para que siga dirigiendo a la Iglesia con tanto tesón y tanta entrega como hasta este momento. Y por todos los hermanos que pues a veces viven en ignorancia de no entender lo que fue el momento de dimitir del mismo Papa Benedicto. Ayúdanos a todos a seguir adelante en la fe y en la confianza de que el Señor y el Espíritu Santo rigen esta misma Iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos todos a esta semana en Espíritu Canal, unidos aquí desde Santa Lucía. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 3 versos 13 al 17. En aquel tiempo Jesús llegó de Galilea al río Jordán y le pidió a Juan que lo bautizara. Pero Juan se resistía diciendo: Yo soy quien debe ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a que yo te bautice? Jesús le respondió: Haz ahora lo que te digo, porque es necesario que así cumplamos todo lo que Dios quiere. Entonces Juan accedió a bautizarlo. Al salir Jesús del agua, una vez bautizado, se le abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él en forma de paloma. Y se oyó una voz que decía desde el cielo: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Palabra del Señor. En este interesantísimo bautismo del Señor, vemos a Jesús que dice a Juan: haz lo que te digo, confía en mí, obedece. El mandato del Señor, que se solidariza con todos los hombres al ser bautizado, es algo que nos llama mucho la atención, ya que Jesús no necesitaba el bautismo en el sentido del perdón de los pecados. El bautismo es para el perdón de los pecados de alguna manera, pero también es una conexión de familia, de ser parte de la vida de la Iglesia. Jesús nos lo enseña muy bien en este acto. Y también es interesante que dentro del agua recibe el bautismo de Juan, el signo del agua importante, ¿verdad? Pero saliendo del agua viene el bautismo del Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo desciende en la forma de una paloma en la cabeza de nuestro Señor. Y eso es muy interesante. En la Iglesia se sigue bautizando, tal vez ya no por inmersión necesariamente. Por intención, un poquito de agua es suficiente, porque ese sigue siendo para todos nosotros el signo de Juan. Pero el signo del Espíritu Santo, ese es interesantísimo, ese es todavía más importante que el signo de Juan. Entonces, ahí podemos indagar, conocer, profundizar todo el sacramento, toda la importancia como signo sensible que otorga la gracia en virtud del Espíritu Santo, en virtud del amor de Dios, en virtud de la santidad misma del Señor, que nos da esta vinculación, esta conexión con Él, de ser parte de la familia de la Iglesia, de ser hijos de Dios. Que el Evangelio de hoy nos haga comprender un poquito más ese gran camino que el Señor nos enseña. Él no nos dice hagan las cosas, sino nos enseña cómo, nos ejemplifica con su mismo cuerpo, con su misma sangre, el amor y su presencia en la vida de la fe. Esto en el Evangelio de hoy. En el tema de hoy, el signo de la adoración en la solemnidad de la Epifanía.
Ayer domingo celebramos la Epifanía del Señor. En el Evangelio de Mateo 2, 1 al 12 hemos escuchado que los magos comienzan manifestando sus intenciones. Hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. La adoración es la finalidad de su viaje, el objetivo de su camino. De hecho, cuando llegaron a Belén vieron en ese momento al niño Jesús con María, su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron. Chequen el versículo 11. Si perdemos el sentido de la adoración, perdemos el sentido del movimiento de la vida cristiana, que es un camino hacia el Señor, no hacia nosotros. Es el riesgo del que nos advierte el Evangelio, presentando junto a los Reyes Magos unos personajes que no tienen el deseo o el interés de adorar. En primer lugar, sabemos está el rey Herodes, que usa el verbo adorar, pero de manera engañosa. De hecho, les pide a los Reyes Magos que le informen sobre el lugar donde estaba el niño para ir. Dice, yo también adorarlo en el versículo 8. En realidad, Herodes solo se adoraba a sí mismo y por lo tanto quería deshacerse del niño con mentiras. ¿Qué nos enseña esto? Que el hombre, cuando no adora a Dios, está orientado a adorar su yo. E incluso la vida cristiana, sin adorar al Señor, puede convertirse en una forma educada de alabarse a uno mismo y el talento que se tiene. Cristianos que no saben adorar, que no saben rezar adorando, es un riesgo grave servirnos de Dios en lugar de servir a Dios. ¿Cuántas veces hemos cambiado los intereses del Evangelio por los nuestros? ¿Cuántas veces hemos cubierto de religiosidad lo que era cómodo para nosotros? ¿Cuántas veces hemos confundido el poder según Dios, que es servir a los demás, con el poder según el mundo, que es servirse a sí mismo? Además de Herodes, hay otros personajes en el Evangelio que no logran adorar. Son los jefes de los sacerdotes y los escribas del pueblo. Ellos indican a Herodes con extrema precisión dónde nacería el Mesías, en Belén de Judea, en el versículo 5. Conocen las profecías y las citan exactamente. Saben a dónde ir. Grandes teólogos, grandes, pero no van. También de esto podemos aprender una lección. En la vida cristiana no es suficiente saber sin salir de uno mismo, sin encontrar, sin adorar. No se conoce a Dios. La teología y la eficiencia pastoral valen poco o nada si no se doblan de rodillas, si no se hacen como los magos, que no solo fueron sabios organizadores de un viaje, de una peregrinación, sino que caminaron y adoraron. Cuando uno adora, se da cuenta de que la fe no se reduce a un conjunto de hermosas doctrinas, sino que es la relación con una persona viva, a quien amar. Conocemos el rostro de Jesús estando cara a cara con Él. Al adorar descubrimos que la vida cristiana es una historia de amor con Dios, donde las buenas ideas no son suficientes, sino que se necesita ponerlo en primer lugar, como lo hace un enamorado, con la persona que ama. Así debe ser la iglesia, una adoradora enamorada de Jesús, su esposo. Al inicio del año redescubrimos la adoración como una exigencia de fe. Si sabemos arrodillarnos ante Jesús, venceremos la tentación de ir cada uno por su camino. De hecho, adorar es hacerse un éxodo de la esclavitud más grande, la de uno mismo. Adorar es ponerse al Señor en el centro, para no estar más centrados en nosotros mismos. Es poner también cada cosa en su lugar, dejando el primer puesto a Dios. Adorar es poner los planes de Dios antes que mi tiempo, que mis derechos, que mis espacios, que mis planes. Es aceptar la enseñanza de la Escritura. Al Señor tu Dios adorarás, Mateo 4:10. Tu Dios. Adorar es experimentar que con Dios nos pertenecemos recíprocamente. Es darle del tú en la intimidad. Es presentarle la vida y permitirle entrar en nuestras vidas. Es hacer descender su consuelo al mundo. Es adorar. Es descubrir que para rezar basta con decir Señor mío y Dios mío. Juan 20:28. Dejarnos llevar por su ternura. Adorar es encontrarse con Jesús sin la lista de peticiones, pero con la única solicitud de estar con Él. Es descubrir que la alegría y la paz crecen con la alabanza y la acción de gracias. Cuando adoramos permitimos que Jesús nos sane y nos cambie. Al adorar le damos al Señor la oportunidad de transformarnos con su amor, de iluminar nuestra oscuridad, de dar fuerza en la debilidad y valentía en las pruebas. Adorar es ir a lo esencial,
Es la forma de desintoxicarnos de muchas cosas inútiles, de adicciones que adormecen nuestro corazón y aturden la mente. De hecho, al adorar uno aprende a rechazar lo que no debe ser adorado. El Dios del dinero, el Dios del consumo, el Dios del placer, el Dios del éxito, nuestro yo egoísta, para dejar todo en el verdadero Dios. Adorar es hacerse pequeño en la presencia del Altísimo, descubrir ante Él que la grandeza de la vida no consiste en tener, sino en amar. Adorar es hacerse pequeño en presencia del verdadero, redescubrirnos hermanos y hermanas frente al misterio del amor que supera toda distancia, es obtener el bien de la fuente, es encontrar en el Dios cercano la valentía para aproximarnos a los demás. Adorar es también guardar silencio ante la palabra divina para aprender a decir palabras que no duelen, sino que consuelan. La adoración es un gesto de amor que cambia la vida, es actuar como los magos, es traer oro al Señor para decirle que nada es más precioso que Él, es ofrecerle incienso para decirle que solo Él puede elevar nuestra vida, es presentarle mirra con la que se ungían los cuerpos heridos y destrozados, para pedirle a Jesús que socorra a nuestro prójimo que está marginado y sufriendo, porque allí está Él. Por lo general sabemos cómo orar. Le pedimos, le agradecemos al Señor, pero la Iglesia debe ir aún más allá con la oración de adoración. Debemos de crecer en la adoración, porque es una sabiduría que debemos aprender todos los días, rezar adorando, la oración de adoración. Queridos hermanos y hermanas, hoy cada uno de nosotros nos podemos preguntar, ¿soy un adorador cristiano? Muchos cristianos que oran no saben adorar. Hagamos esta pregunta. ¿Encontramos momentos para la adoración en nuestros días? ¿Creamos espacios para esa adoración en nuestras comunidades? Pues depende de nosotros como iglesia poner en práctica las palabras que rezamos en el Salmo. Señor, que todos los pueblos te adoren, decíamos en el Salmo de ayer, 71. Al adorar nosotros también descubriremos, como los magos, el significado de nuestro camino y como los magos experimentaremos una inmensa alegría. Mateo 2:10, y como decía la segunda lectura del día de ayer, este regalo es para todos, para paganos, para cristianos, propios, extraños. Es el mismo Señor que ha llamado a los más sencillos pastores y a los más poderosos reyes de las naciones. En el tema de hoy. En Santos y Conversos hoy celebramos a Santa Lucrecia de Córdoba. En la ciudad de Córdoba, en la región hispánica de Andalucía, Santa Lucrecia, o también se le conoce como Leocrisia, virgen y mártir que nació de la familia musulmana, ocultamente abrazó la fe de Cristo y detenida en casa junto con San Eulogio, 4 días después del martirio de este pasó a la gloria eterna al ser degollada en el 859. Santa Lucrecia fue una doncella cordobesa, hija de padres musulmanes. Habitaba por entonces en Córdoba San Eulogio, varón famoso por su sabiduría, sus dotes de prudencia y cuando era preciso su arrojo y valentía. A Lucrecia le fascinaba la idea de un Dios entregado enteramente a los hombres por amor con amor de benevolencia, es decir, amor de gratitud absoluta. Queriendo instruirse en el cristianismo, acudió al santo. San Eulogio se encargó con todo cariño de su educación cristiana. Sabía lo que se exponía con esta labor de catequista, pero nunca tuvo miedo en su corazón. Era consciente de que los padres de Lucrecia se oponían a que dejara la región musulmana. Cuando Lucrecia vio que no podía vivir con sus padres porque estos le hacían la vida imposible, se fue a casa de San Eulogio, quien la recibió con gran caridad, y como tenía muchas ocupaciones pastorales se le entregó a su hermano Amilona. Los padres de Lucrecia empezaron a buscar a su hija, cuya desaparición ya habían denunciado a los jueces. Al encontrarla, como ella se negara a abjurar del cristianismo, le dieron muerte decapitándola y la arrojaron al río Guadalquivir. Los cristianos, enterados de su ejecución, recogieron sus restos y los enviaron a Oviedo. Hermanos, en Santos y Conversos hoy celebramos a Santa Lucrecia de Córdoba. En la Rola del Alma, los tres Reyes Magos en el coro de voces de María, este canto de salida litúrgico para esta misa de Epifanía. Vamos a escucharlo. Parándose encima del pesebre, se llenaron de alegría.
En el chiste, ¿cómo se toma una selfie un pescado? Con un camarón. Señor Jesús. En Curiosidades de la Iglesia Católica, ¿qué es la fe? La fe es saber y confiar. Tiene 7 características. La fe es un puro don de Dios que recibimos y lo pedimos abiertamente. La fe es la fuerza sobrenatural que necesitaremos para obtener nuestra salvación. La fe exige la voluntad libre y el entendimiento lúcido del ser humano cuando acepta la invitación divina. La fe es absolutamente cierta porque tiene la garantía de Jesús. La fe es incompleta mientras no sea efectiva en el amor. La fe aumenta si escuchamos cada vez mejor la palabra de Dios y mediante la oración mantenemos un intercambio vivo con Él. La fe nos permite ya ahora gustar por adelantado la alegría del cielo. No creería si no conociera el amor de Dios. Y esa invitación para todos nosotros nos hace entender que es razonable creer. No creería si no reconociera que es razonable creer. En Curiosidades. En la buena onda de hoy agradecemos a todos los hermanos, especialmente a los padrinos del Niño Jesús, que tuvimos la oportunidad de estar juntos ayer domingo celebrando al Niño Jesús. Entre pastel, piñatas, juguetes, gracias a la comunidad de Santa Apolonia. Dios los bendiga, hermanos, y estamos ya cocinando los últimos detalles para comenzar nuestra fiesta patronal. Y por todos los hermanos que con ese gran corazón comparten de sus bienes también para celebrar dignamente este encuentro. Y en este camino vamos a estar convocando a muchos dentistas. Si ustedes lo son o si conocen a alguien, la misa será el 9 de febrero. Vamos a afinar bien el horario en Santa Apolonia, ¿verdad? Que es la patrona de todos los dentistas. Vamos a recibir la bendición de este video. El Señor les guarde, les protege, les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y les acompañe siempre. Yo soy el Padre Jorge Arturo Moreno. Muchas gracias por estar con nosotros en Espíritu Canal. Gracias por tus comentarios. Gracias por sus saludos, bendiciones que recibimos a diario, hermanos suscriptores. Bendiciones también para ustedes y continuamos en nuestro caminar en Espíritu Canal.